Y para finalizar la sesión de hoy, presentaremos la ponencia titulada Características del Sistema Registral Peruano. Sistema de registros con poquita fe. Presentada por el doctor Idelbrando Jiménez Saavedra, quien es registrador público de la zona registral número 9, C de Lima. Doctor Jiménez, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, agradeciendo nuevamente a la SUNAR por la oportunidad de participar en estos eventos muy importantes sobre nuestra materia del día a día, que es el derecho a registrar. Después de agradecer a la SUNAR, a la zona 13 de Tacna también por haber acogido este tema, esta participación. Quiero un poco hacer referencia a esto de características del sistema registral peruano, un sistema registral con poquita fe. Sucede que por esto de las redes que existen ahora, estaba desarrollando este tema, la lectura de una sentencia del Tribunal Constitucional que salió el año pasado, el 2020, en julio, el 8 precisamente. Muy importante, que se refería a aspectos de una de las características más importantes de nuestro sistema, que es precisamente la fe pública. Y a partir de aquí, un poco que se vinculó este tema de la lectura con esta sentencia, ¿no?, con un bolero bastante conocido que ustedes ya lo deben haber identificado, ¿no? Entonces, sí, me ocurrió juntar los dos títulos y bueno, pues con toda la trayectoria que ha tenido el sistema desde 1994, cuando comenzábamos nosotros como la primera promoción de este sistema nuevo que se empezaba a estructurar desde la ley 26366, me di cuenta que había transcurrido el tiempo y un tanto que se había ido estableciendo nuevos elementos, nuevos rasgos que iban dándole una característica distinta al sistema que yo conocí cuando comencé. Entonces, a partir de ahí, veía aquí, por ejemplo, el año 94, el año que se cree el sistema, y el año 96, que nosotros en junio accedemos a él, encontramos un sistema bastante, digamos así, potente en el efecto principal que se trataba de generar, que era precisamente la fe pública registral. Pero ya se le había dado a este sistema un primer, como decíamos en aquella época, un primer zarpazo, que era con el nacimiento del Código Procesal Civil, agregándole un párrafo al artículo 2011, ¿no es cierto?, y atenuando lo que es la calificación registral para efectos de los instrumentos judiciales. Esto comenzaba ya a establecer algunos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo, que es la SUNAR, y el Poder Judicial, ¿no es cierto?, respecto de los instrumentos que producen. Y a partir de ahí se ha comenzado a poco que, digámoslo de este modo, atacar al sistema registral desde el ámbito normativo, ¿no es cierto?, y se ha ido creando una serie de instituciones, se ha ido incorporando una serie de elementos que han ido afectando precisamente la esencia del sistema, que es la fe pública que produce. Entonces, viendo así el tema, ya no lo he querido plantear como lo que nosotros conocemos normalmente como principios registrales. Porque además de tener esa denominación, que es la normativa en nuestro caso, nosotros también podemos atribuir a esos principios, como lo hace, por ejemplo, este registralista español García García,
ya no solo como principios registrales, sino como características del sistema mismo. Es decir, cada principio que nosotros conocemos como principio registral y que sabemos que está regulado en el Código Civil y en el título preliminar del Reglamento General, se constituyen en rasgos característicos de nuestro sistema. Y veamos el que les muestro ahí. Están los denominados normativamente principios registrales y que son los que constituyen las características básicas del sistema. Si nosotros vemos la secuencia, ¿no es cierto?, de estas instituciones, nos vamos a dar cuenta que en los dos primeros, titulación auténtica y rogación, es lo que tiene que ver con la presentación o el tratar de acceder al registro. Es decir, en la fase previa, la preliminar. Una vez que se ingresa, más o menos se produce un proceso aquí, ¿no es cierto? Imagínense un rectángulo en el que se comienza a tratar por efectos de la calificación registral, ¿no? Se comienza a tratar la determinación, que es otra característica, y el tracto sucesivo, que tienen que verificarse para efectos de llegar a producir el elemento más importante y por lo que existimos nosotros, que es la inscripción. Entonces, es todo un proceso que va a caracterizar lo que es el ámbito registral en nuestro sistema. Una fase previa es la titulación auténtica y la rogación, el proceso mismo de producción de la inscripción, que es a través de la calificación, con la verificación de estos dos temas, el tracto y la especialidad, y los efectos mismos de la inscripción que se produce. Que en primer lugar, en algunos casos se entiende como la función misma del sistema, la publicidad, ¿no? O el efecto más importante también, o uno de los efectos más importantes de la inscripción. Cuando ya se produce la inscripción, lo primero que hace es legitimar a quien aparece ahí. Legitimarlo con la denominación y con los alcances que tenga ese sistema. Puede ser pues un causante, puede ser un gerente, puede ser un propietario, ¿no? Pero ya lo que llega a la inscripción, de ese modo lo legitima. Bien, otro efecto es el efecto tiempo, ¿no? Que tiene que ver con las prioridades, mejor en el tiempo, mejor en el derecho, prioridad preferente. Una prioridad excluyente, inscribo primero, me quedo con la propiedad, ¿no es cierto? Si es propiedad, necesariamente es excluyente, porque esa es la característica misma de la propiedad, ser exclusiva y ser excluyente. Y el erga omnes, esta nota que se le atribuye como efecto de la inscripción, que ya le da, ¿no es cierto?, esa nota de ser oponible a todos, para como efecto de tratarse de un derecho real. Como derecho real es oponible, es erga omnes, pero la inscripción dota a la propiedad, ¿no es cierto?, de mayor potencia. Y por último, el producto final, lo que más esperamos nosotros de la inscripción o del sistema, que es la fe pública registrada. Yo no voy a tratar algunos, porque son los más característicos que he considerado como parte identificatoria de nuestro sistema, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, respecto de la titulación auténtica, ¿por qué es una característica de nuestro sistema? Porque siendo un sistema registral como el peruano, en donde se han integrado todos los registros, como dice la ley 26316, todos los registros jurídicos, excluyendo los administrativos y a estas decisiones del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Tratándose de registros jurídicos, vamos a encontrar que existen dos grupos, un registro de personas y un registro de bienes.
En cuanto a la titulación auténtica, cuando hablamos del registro de bienes, hablamos pues de la intervención de tres fuentes muy importantes que producen titulación auténtica desde instrumento público. Y las fuentes estas a las que me refiero son, en principio, la administrativa, que son todas estas resoluciones que produce la administración pública y que van al registro y que deben acceder, y en la que se aplica este artículo 9, la presunción de veracidad, van con esa característica y pueden acceder al registro directamente, ¿no? Entonces, la calificación en este caso también se atenúa por el efecto público y por el procedimiento previo que ha producido este instrumento. Esta fuente administrativa es muy importante, ¿no? Es muy importante y se ve en casi todos los registros, en casi todos los registros. En el de personas, por ejemplo, con esto de la Autoridad Agraria, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y en materia de predios, por ejemplo, el saneamiento de los bienes estatales que requieren también inscripción en el sistema. La otra fuente es la judicial, ¿no? Que ahora, bueno, en el caso de embargos y en otros actos, puede acceder a través de la vía electrónica, ¿no? Entonces, esta fuente también es muy importante y lo que hace es generar o la generación del acceso al registro de los actos que contiene. Y la última, que sí es la más recurrente y la más importante por su afluencia al registro, que es la fuente notarial, ¿no? Aquí sí encontramos todo un régimen en el notariado, en donde se clasifican incluso los instrumentos que pueden acceder al registro, ¿no? Los protocolares y extraprotocolares. En cuanto a los protocolares, bueno, la más importante es la escritura pública, ¿no? Y los extraprotocolares que también acceden, ¿no es cierto? Acceden, pero al registro de personas. En el funcionamiento de las personas jurídicas, por ejemplo, el instrumento extraprotocolar es BAS, el BAS. Ahora, un poco que la seguridad jurídica se ha incrementado con esto de la intervención notarial y la utilización del SIC, ¿no? Entonces, todos estos puntos que les estoy mencionando hacen de nuestro sistema, ¿no? Y de esta característica de la titulación auténtica, hacen un sistema distinto a los demás. Estuvimos escuchando al doctor Sepúlveda chileno, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, ellos tienen una corriente antinotarial. Nosotros, por el contrario, acá en el país tenemos más bien el apoyo del notario para gestar instrumentos de mucha recurrencia con el registro, ¿no?, que permitan darle a la fe pública final como producto del sistema, que permitan darle un sustento, una base, ¿no es cierto?, desde el instrumento mismo, a esa publicidad y seguridad que se va a generar ya una vez inscrito. Entonces, la titulación auténtica desde esas notas se constituye pues en una característica propia de nuestro sistema. Posiblemente exista en otros, por ejemplo, también latinos, ¿no es cierto?, pero tiene sus propias notas, no son idénticas a la titulación auténtica que tenemos. Las fuentes también son diversas y por eso es que desde aquí podemos anotarlo como una característica del nuestro. En cuanto a la rogación, posiblemente haya sido con esto de la pandemia, lo que un tanto considero hasta llegó a distorsionar lo que es la gestión del derecho registral. Nos hemos preocupado un poco más por atender la solicitud, ¿no es cierto? Y esto ha hecho un poco que nos distraigamos de la rogación como un principio característica, pero inmersa en el derecho registral. Y la hemos tratado más como parte de la gestión o administración, ¿no es cierto? Es decir, atender el problema que generó la pandemia era más importante que ponernos a discutir posiblemente temas de derecho registral concernientes a lo que es la rogación.
Sencillamente lo que se trató de hacer es de evitar la presencialidad y la aglomeración en las oficinas de registro, y en todo caso de lo que se trató es de utilizar estas nuevas herramientas electrónicas e informáticas para que el sistema no se paralice. Y en todo caso sabemos nosotros que el sistema, pues, frente a la economía, es una buena y excelente herramienta para su reactivación. Entonces, no utilizar estas herramientas en la solución de los problemas que había generado la no presencialidad hubiera sido, pues, tremendamente perjudicial para todos, ¿no? Entonces, la rogación desde aquí ahora, pues ya podemos decir que una gran cantidad, si no la generalidad de actos, se atienden a través del SIM, ¿no es cierto? Y esa es la pauta que se le ha establecido a nuestro sistema y que lo caracteriza, porque acabamos de escuchar, por ejemplo, a este participante de Paraguay, creo que fue, ¿no es cierto?, en donde ellos recién están comenzando a utilizar estas herramientas, cuando nosotros pues ya, por ejemplo, el CIR lo tenemos desde el 96. Bien, entonces tenemos ahí ya dos características desarrolladas, y la que sí, a partir de la sentencia que les menciono, ha sufrido un poco más el embate de este criterio publicado por el Tribunal Constitucional, es la calificación, porque atribuirle mayores elementos a la fe pública, ¿no? La fe pública, los efectos de la inscripción se sustentaban y se sustentan en una calificación rigurosa. Y si al instrumento, a la titulación pública o a la fe pública registral le incorporamos algunos elementos adicionales que van a escapar de la calificación registral, entonces también estamos restándole rigurosidad a la calificación y efectos a la inscripción. Efectos desde la fe pública registral. Y digo, ¿por qué? Porque sencillamente se le incluye, por ejemplo, como vamos a ver, un elemento adicional a la fe pública registral, como es la de prudencia y diligencia desde la realización de los actos. Y si esa prudencia y diligencia no va a constar en los instrumentos, entonces, ¿cómo es que pasa este control de legalidad, este filtro de legalidad, ¿no?, para generar una inscripción? Nosotros como registradores no podemos ir más allá de lo que contiene el título. Y si van a haber elementos que son extra registrales, extra documento, como por ejemplo vamos a ver la verificación de la realidad del inmueble, entonces vamos a ir llegando a la conclusión de que efectivamente, a partir de estos pronunciamientos, el sistema registral se va viendo reducido en su efecto de fe pública. Es decir, vamos a ir quedando, como lo digo en el título, con un sistema registral con menor fe o con poquita fe, ¿no? Bien, otra característica que tenemos que ver acá también es el de la especialidad. Este principio de especialidad, que es una característica de los sistemas de folio real, ¿no?, como el nuestro. Nosotros ya le hemos tenido, ¿no? Una de las opiniones que a veces siempre leía es de que, bueno, era un principio hasta cierto punto apócrifo, ¿no? Un doctor Pau Pedrón lo llamaba en España, ¿no? ¿Por qué apócrifo? Porque se tenían, pero no se regulaban, ¿no es cierto? O sea, en la doctrina se desarrollaban, pero no se establecían normativamente. Y esto de la inexistencia de la exigencia de especialidad o determinación del elemento que se inscribe, ¿no?, hacía, por ejemplo, que yo recuerdo mucho cuando trabajaba en provincias, ¿no?, las inscripciones, pues existían algunas, las áreas, por decirles algo, si era una parcela, en latas, ¿no?,
una lata de maíz, 2 latas de maíz, esa era el área inscrita, ¿no? La determinación de los linderos, la medida no era en metros, era en sogas, ¿no? Entonces, una indeterminación total de ese predio. Después eso se ha ido corrigiendo con la intervención del PET, del Ministerio de Agricultura, y todos esos predios se han ido regularizando, todas esas inscripciones igual. Pero la no existencia de este principio generaba inscripciones de ese tipo. Y ya en el 84, en el artículo 949, cuando nosotros vemos que la sola obligación de enajenar hace al adquirente propietario de un inmueble, no solamente el 949, el artículo 949 habla de propietario del inmueble, sino del inmueble determinado. Entonces, esta forma de transmitir la propiedad, que es la consensual, por la sola obligación de enajenar que haga al acreedor propietario del bien, es verdad, del propietario del bien, pero es un bien determinado. Y ese bien determinado, esa determinación, ya era la fuente del principio de especialidad. Entonces podemos decir que desde el 84 ya podíamos nosotros definir a este principio como establecido en nuestro sistema. Después se reguló en el reglamento general ya con más precisión. Y en julio de este año ha salido ya su incorporación como un artículo más en el libro 9 del Código Civil. Igual con ahí la misma redacción del reglamento general. Bien, esa es otra característica, y la otra característica que sí genera como efectos la inscripción es la legitimación. Y es aquí donde también comienza el problema del Tribunal Constitucional, porque en la sentencia que les menciono, la del 8 de julio, en el expediente 0018-2015, el tribunal tiene que optar por el propietario legitimado o por el tercero registrado. Evidentemente, en la sentencia del tribunal opta por proteger al tercero registral, ¿no es cierto?, en tanto se acredite la buena fe con los alcances que voy a mencionar. Bien, la legitimación desde aquí, desde el registro de predios, ha sufrido pues ese embate, ¿no? Porque ya no es suficiente con estar inscrito para sentirse protegido. El tribunal ha extendido, ¿no?, y ha entendido que la propiedad, si bien es un derecho y no es un derecho absoluto, por más derecho fundamental que sea, si es un derecho, también constituye un deber. Y el propietario tiene el deber de proteger su propiedad, no solamente vía posesión, sino también con todos los mecanismos que precisamente la SUNAR le proporciona. ¿Y cómo puedo defender yo mi propiedad? Antiguamente o antes de esta sentencia, yo inscribía y me sentía seguro y sabía que por la garantía del sistema, esto de la seguridad jurídica, esa inscripción no se iba a mover en tanto yo como titular no lo haga. Pero a partir de ahora, ¿no es cierto?, de esta sentencia, resulta que no es suficiente con que yo inscriba y que tenga al sistema o a la SUNAR como garante de esa inscripción. Ya no es suficiente, sino que yo debo estar permanentemente verificando que esa inscripción no se mueva por los efectos de esta suplantación o falsificación de documentos, suplantación de identidad o falsificación de documentos. Si eso sucede, la inscripción se va a mover, la de legitimación se cae, pero el tribunal en esta sentencia dijo que esta primera transferencia, es decir, la que legitima al propietario fraudulento, no era tema constitucional y que esa nulidad o cualquier otro efecto negativo de esa inscripción podía verse en otras. Entonces, desde aquí deja pues sin protección al titular y la legitimación sufre, ¿no?, su primer embate. Bien, otras características que tenemos nosotros en el sistema registral es precisamente la que motivó esta ponencia, que es
la fe pública registral. Y todos sabemos que la fe pública registral se regula en el artículo 2014 del Código Civil. El tribunal también entiende esto, pero extiende los elementos, no tanto el título oneroso, porque eso queda, ¿no? La inscripción para convertirse en tercero también queda igual, ¿no es cierto? Pero como les decía, por ejemplo, en el tema de la legitimación, la separa un poco peligrosamente de la fe pública. ¿Por qué? Porque no se entiende que para que haya fe pública tiene que haber legitimación. Si no hay legitimación, no hay fe pública. Entonces, esta legitimación es parte de la fe pública. ¿Y dónde encontramos esto que les menciono? Cuando en el 2014 se dice que quien transfiere aparezca en el registro con esas facultades. Es decir, aparezca legitimado. Yo no voy a contratar y esperar que el sistema me proteja con su fe pública si no contrato con un legitimado. Si yo veo que el propietario es A, contrato con A. En la vida voy a contratar con B y esperar fe pública. Entonces, la legitimación como característica, o entiendan ustedes como principio, con los elementos que les acabo de mencionar, se integra como parte de la fe pública registral. Es un elemento más de la fe pública registral. Entonces, si atacamos la legitimación o si desprotegemos la legitimación, estamos desprotegiendo también la fe pública porque es uno de sus elementos. Entonces, a partir de ahí, creo que la decisión del tribunal también no tuvo en cuenta esta parte, ¿no?, de protegiendo al titular. Y lo que sí se discute es el tema de la buena fe. Y prácticamente todo el tema de la fe pública registral en esta sentencia del 8 de julio del año pasado es un tema referido a la buena fe. Es decir, a la buena fe con que tiene que actuar quien adquiere e inscribe, es decir, el tercero registral, para poder acceder a los efectos del sistema, ¿no? Entonces, tenemos ahí que para corregir este tema que teníamos, se dicta la ley 3313, ¿no es cierto?, esta que permite, y también se acaba con este dogma que teníamos nosotros de que el procedimiento registral era inatacable, es decir, una vez que se presentaba, ¿no?, el procedimiento registral terminaba con la inscripción o con la denegatoria definitiva. Nadie podía ingresar al proceso, ni siquiera el mandato judicial. Esa era la idea que teníamos nosotros cuando comenzamos en el sistema. Es decir, el procedimiento registral era impenetrable. Y de ahí que en el reglamento se amplió el artículo 2017, este principio de prioridad excluyente, y se le agregó la impenetrabilidad, ¿no es cierto?, para los efectos de que ningún documento, ningún pedido puede ingresar cuando esto se encontraba en trámite. Entonces, prioridad excluyente una vez inscrito, impenetrabilidad durante el trámite. Para esto salió la ley 3313 y acabó con este dogma registral que teníamos. Y bueno, permitió pues el ingreso de documentos, ¿no?, de fuentes determinadas, ¿no?, judiciales, notariales, consulares, ¿no sé?, administrativas y arbitrales, ¿no? O sea, que estos podían ingresar al procedimiento, ¿no es cierto?, vía oposición, porque existía ahí falsificación o suplantación de identidad. Falsificación de documentos o suplantación de identidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? A partir de 4 fuentes, ¿no es cierto?, se plantea la protección de ambos propietarios, se queda con una, que es el tercero, analiza la buena fe como conducta diligente y prudente, ¿no es cierto?, a partir de las sentencias y de casaciones de la Corte Suprema,
Y además, en la parte normativa se va a esto de la extinción de dominio, en donde también se establecen algunos elementos y se incorporan al 2014 pautas de conducta, ¿no? De conducta que tienen incidencia en la buena fe. Bien, entonces a partir de ahí, fíjense, la característica fundamental del sistema, que es la fe pública registral, se ha visto un poco mermada, ¿no es cierto?, por estos criterios adoptados por el Tribunal Constitucional, y podemos pues concluir con que en principio el sistema se ha venido reduciendo este efecto, y lo que se necesita, como también lo deja un poco claro ahí el tribunal, es una revisión completa del sistema de protección y de regulación de la propiedad en el país. Eso es lo que tiene que comenzarse a hacer, y creo que los registralistas en este campo tienen la palabra. Si hay alguna pregunta, creo que puedo aclarar cualquier tema que se haya quedado pendiente de esta última diapositiva. Bueno, creo que son los 30 minutos, 9:30 exactos, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, bien, y si no, bueno, pues terminaríamos ahí. Gracias.